Nuevamente amigos de Los Libros No Muerden, qué gusto hacer contacto con ustedes a través de esta plataforma. Pues ya tenemos en la línea una entrevista más ahora con una escritora, lo cual me da muchísimo gusto, investigadora, periodista, egresada de la Escuela Septien de Periodismo, y acaba de publicar un libro sumamente interesante que nos descubre algunas cosas que la verdad no nos imaginábamos, al menos yo, de nuestro gran premio Nobel de Literatura, pero él está como en segundo plano porque el primer plano el libro se llama Con garro y sin paz. Lo escribe la que ya está en la línea, Marcela Magdaleno de Champs, sobre una escritora, qué complicado, pero ella no lo va a decir. Marcela, gracias por hacer enlace con nosotros. Pues qué placer es estar con ustedes y hablarles de de libros, ahora sí que, pero este libro yo creo que sí muerde. Yo Sí, creo fíjate que que sí muerde. ya me han tocado dos o tres libros que he recomendado últimamente que sí muerden. Primero, para que la gente empiece a conocer un poco este trabajo, ¿cuál fue tu primera, si tu primer, y no hablo de físico, si tu primer contacto con la familia Garro Paz o Paz Garro? Mi primer acercamiento con la familia Paz Garro o Garro Paz fue porque Elena Garro era muy amiga de mi abuelo, Mauricio Magdaleno. Él era mayor, por supuesto, y Elena iba mucho con él a platicar sobre literatura y formas literarias, alegorías. Mi abuelo como funcionario que fue y amigo también pues de todo este eh, comité de intelectuales que fueron los padres de lo que fue Octavio Paz, como Salvador Novo, Gorostiza, etcétera, etcétera. Él era de esa generación. Eh, como vasconcelista. Posteriormente, cuando fueron presidentes López Mateo, Ruiz Cortines, siempre lo invitaban a su gobierno como subsecretario de Educación Pública, como director de bibliotecas. Entonces, Elena Garro le iba a pedir favores, como ediciones, como algunos trabajos, y mi abuelo, con la gentileza que tenía, abría las puertas para todos los intelectuales. Mm, también para pues Juan Rulfo, para José Revueltas, etcétera. Entonces ellos tenían un acercamiento y Elena era muy amiga de Antonio Peláez, que Antonio Peláez era un pintor mm, y de la escuela de Soriano, muy amigo de Elena. Y Antonio Peláez era pues novio de uno de los hermanos de mi tía, es decir, de la hermana de mi papá. Y en aquel entonces pues era medio escandaloso, y, pero lo guardaban muy bien y todo el mundo lo sabía, pero se respetaban. Entonces, después frecuentaba la casa de mi tía muy seguido, donde también iba Pitamor, donde iban muchas figuras en reuniones. Y yo era pequeña y ahí fue donde fue el primer acercamiento y la conocí. La conocí porque tenía siempre una charla muy, muy rara. Siempre hablaba despotricando todo, muy libre, a diferencia de las otras, que cuidaban mucho las formas. Por supuesto, Pitamor no guardaba ninguna forma. Ella acababa en el piano recitando, ¿verdad? Sus sonetos. Y Muy interesante. posteriormente, No, adelante, adelante. Adelante, por pues, favor. nosotros nos vamos a vivir a Londres, y pasa el tiempo. Ya en los 80, 90, eh, que me voy a vivir a Cuernavaca, en los 90 sobre todo, me dicen que Elena está en Cuernavaca. José María Unzaín, René Avilés y todo ese grupo, con tanto cariño, la regresaron finalmente del exilio de París, y, le prometieron mucho. mm, el Departamento de Bellas Artes le pagó muy poco, con trabajo les alcanzaba para la renta, tuvieron que vivir en Cuernavaca en casa de la hermana, de una de las hermanas de Elena Garro, Estrella. Vivían en un departamento y fui a verla antes de que falleciera. Una vez, la situación ya era más o menos un poquito surrealista,
¿Por qué? Porque entre sus 40 gatos en un departamento, las hojas volaban de sus textos, una relación totalmente extraña entre Elena y Elenita, muy, muy parecida a las primas de Jacqueline Onassis, que vivían allá en la parte alta de Nueva York. Es decir, con ropa rara, sin bañarse, y hablaban siempre de intelectuales y a veces decían groserías. Entonces para mí era un poco insólito que intelectuales dijeran tantas majaderías. Y que por ahí estuviera el Nobel, ¿verdad? El Nobel en un séquito, con su séquito en un trono intocable, y esta situación surrealista. Entonces empecé a descubrir unos contrastes muy extraños, pero realmente sí me oprimió el corazón cuando vi eso. Y fui a vivir a algunas otras ciudades, y cuando regresé, ya regresé por el 2000. Yo daba talleres en la tallera, en la casa, en el taller de Siqueiros, y ahí yo tenía mis talleres literarios donde llegaban pues un terrorista de la ETA, la nieta de Felipe Ángeles, la biógrafa de Zapata y los firmantes, algún pariente de Vladi que quería hablar todos querían escribir sobre sus vidas, y entre ellas llegó Elenita Paz, acompañada de su primo. Y su primo finalmente me pidió ayudar a escribir su segunda biografía, la segunda parte, porque Elenita ya no podía escribir, tenía pues mucho, ya no podía. Y así fue el primer acercamiento, cómo llegué a su casa, que lo describo en la novela. Puerta, los gatos, el primo, Elenita, viendo una televisión apagada y hablando con su mamá por un lado y con su papá por el otro, rodeada de gatos, de libros, y con la ventana abierta donde se metían todas las hojas secas de las bugambilias. En el techo un ventilador con el brasier girando. Entonces era así como muy extraño, pero interesante. Difícil no mencionar lo que acabas de decir al Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Cuando tú llegaste a la casa rodeada de gatos y de toda esta situación que acabas bien de describir, ¿todavía existía Octavio Paz o ya no existía? Ya no existía. Ya no existía, él existió antes, mi segunda etapa todavía, él ya no existía, tampoco existía su madre, Dime una, en esta tercera etapa. dime una cosa, para que la gente se le antoje leer este libro que se llama Con Garro y Sin Paz, ¿qué fue, a qué se le atribuyó esta situación de rompimiento o qué relación tan extraña existía de paz, tanto como con Elena Garro como con Laura Elena Paz Garro? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, de inicio, para que a la gente se le antoje leer el libro, hablamos de que es una novela histórica con hechos verídicos, con una narrativa fluida, y hablando de muchas aventuras. ¿Qué aventuras? Hablamos del 68, en un momento en el cual le sacaron una foto a Elena Garro bailando con Oswald, el asesino de Kennedy. ¿Qué estaba haciendo Oswald aquí en México bailando con Elena Garro en una época, en un momento tan álgido como fue el 68? ¿Qué hacía Octavio Paz refugiado en la India como embajador, y sus hijas acá después de haber navegado en un gran barco por Egipto, por Europa, como peregrinas? Eh, ¿Qué relación tuvo? ¿Cómo fue que creció esta niña rodeada de una familia y abandonada y alejada de su madre, Elena Garro, de 19 años, cuando pues sí, con su familia, y cuando fue violada por el segundo esposo de su abuela, sabiendo de antemano que el padre de Octavio Paz, don Octavio Paz, se había suicidado ahí
en los rieles del tren, ya convertido en zapatista. ¿Qué sucedió? Junger, un gran escritor y militar europeo, distinguido con medallas de honor, que ella lo adoptó como padre y tuvieron una relación a través de epístolas, maravilloso, las cuales recapitulo en la novela, pero hay un libro que se editó que está en la bibliografía de la novela, que se rescataron todas las cartas que Elena le escribió a Junger allá en el museo en Europa. ¿Qué sucedió con la persecución del 68 y cómo yo, estando conviviendo con Elena Paz Garro, se me ocurrió hacerle una constelación familiar para que pudiera morir sin estar cargando a todos los intelectuales mexicanos como era Monsiváis, Rosario Castellanos, toda esa generación que la traían cargando, porque en la constelación se veía a todos ellos en fila y Elena Garro volteada para atrás en son de rebeldía. Y quienes saben de constelaciones familiares saben cómo son esos movimientos sistémicos del alma de la familia y cómo a final pudo reconciliarse con la madre y el padre, y en mi proceso de escribir la novela provoqué eso para que pudiera morir tranquila. ¿Qué sucedió con los 500 poemas que estaban en una maleta encima de su ropero de Elenita Paz Garro, escritos todos en francés? ¿Qué sucedió con todos los textos inéditos de Elena Garro, los cuales fueron extraídos de su casa? Entre ellos la novela de Enigma Imperial, que ella decía que Greta Garbo era la última hija del zar de Rusia. Entonces, todas estas aventuras vienen dentro del libro. Incluso cuando caminaba Elena Garro en las librerías de viejo en París, y cómo todos los libreros la llamaban y le decían: oh, Elena, tenemos aquí la carta de el general tal, el libro negro. Coleccionaba todos los libros más misteriosos y oscuros, siendo que ni el manuscrito Voynich ni los protocolos de Sion son así de pequeños junto a todos los libros oscuros que coleccionaba. Elenita Garro, por su lado, estaba siempre con ella, a su lado, siguiéndola. Vivieron en 54 casas. En París vivieron en la casa en el que fue teatro de Molière, a veces en departamentos muy lujosos, y a veces pues parecían indigentes, ¿verdad? Y pidiendo asilo en casas con amigos, con quien se diera, con quien fuera. Pero siempre buscaban amigos bien posicionados como condes, príncipes, intelectuales. No sé cómo estaba la cosa, pero siempre se ubicaban. En Madrid, por ejemplo, ahorita recuerdo, la novela todavía no la cerraba, pero yo dije, una vez al aniversario de la última esposa, la última viuda de Agustín Lara, allá en Coyoacán, y platicando del tema me dijeron: sí, una vez yo estaba en Madrid, íbamos a Madrid cada año, y me encontré a Elena Garro, y vivían en una colonia, en el Refugio, y en uno de los departamentos recuerdo que vivía el terrorista venezolano, ahorita no recuerdo su nombre, y estábamos todos ahí, no sabíamos que él era terrorista y que todos eran revolucionarios y estaban tramando cosas misteriosas. La viuda llegó de pasada, creo que era vecina, y llegó solamente porque era como una pequeña fiesta, se retiró y dijo: ahí estaban las dos Helenas. Y yo regresé y le dije: Elenita, ¿tú viviste en el refugio? ¿Qué pasó? Tal, tal. Y me dijo: sí, lo recuerdo muy bien. Ya estaban por quitarnos nuestro departamento. No teníamos dinero ni para la calefacción, por eso dormíamos con nuestros abrigos de mink. Y estaba ahí el terrorista, yo no sabía qué era.
y me dijo, oye muchacha, tú te ves muy fresca, algo así, una palabra española, pero venezolana ya. Trataban de mimetizarse. ¿Qué haces aquí? Vete, por favor. Este no es un ambiente para ti. Y sí, la corrió y nunca la dejó entrar. Por supuesto, después pasaron muchas otras cosas del movimiento terrorista, socialista, etcétera. Pero todas esas aventuras le pasaron e incluso podemos entender la, el desarrollo o cómo fueron tomando jerarquías los intelectuales mexicanos. Mm, los que sí valían, los que no valían, los que valen y nadie lee sus libros, los que no valen y todo el mundo los conoce. Entonces, este libro nos habla de todo este tipo de intríngulis político-cultural. Ahora, estamos platicando con Marcela Magdaleno en relación a este libro que se llama Con garro y sin paz. ¿Qué, qué difícil es ser la hija de un personaje tan famoso, tan importante en todos los niveles, podríamos pensar, de la vida mexicana de aquel tiempo? ¿Y qué final tuvo en específico su hija, pues Elena Paz Garro? ¿Qué fue lo que encontraste en este final tan, no sé cómo haya sido, tú lo viviste o tú estuviste muy cerca de ahí? Bueno, yo considero que tuvo varios finales. Em, Su final estuvo tranquilo. Em, se fue a vivir, después de la constelación, como que se fueron los fantasmas, incluso se me fueron a mí, porque convivía tanto con ella que yo ya sentía los fantasmas del 68 aquí pegados. Entonces, cuando se hizo la constelación, pasaron algunos meses y yo la vi mucho más tranquila. Ya no decía tantas groserías, ya no hablaba, ya no tenía esos resentimientos tan fuertes con su madre y con su padre. En una casa de reposo muy bonita en Cuernavaca, y ahí falleció cuidada por su primo y la esposa de su primo. Tuvo varios finales porque de México, a ella le dio cáncer de estómago. Entonces, varias veces estuvo a punto de morir y no tenían dinero para pagar el hospital. Se escaparon, se escapó. Ellas tenían un talento fino para ser escapista. Tanto se escapaban psicológicamente como físicamente. Cuando tuvo el cáncer de estómago parecía que iba a ser su fin. Pero posteriormente, después de toda la gira en Europa y sobre todo en épocas de Madrid, también parecía que iba a ser su fin. Antes, en el 68, precisamente cuando su madre escribe Sócrates y los gatos, andamos huyendo Lola, y Elenita escribe muchos poemas que no se han dado a conocer. Incluso era una excelente ensayista. En ese entonces también era como si la fueran a matar. Las amenazaban por teléfono, envenenaron a sus gatos, las perseguían, entonces ya sentían la muerte cerca. Cuando Elena Garro no vio editada su obra Sócrates y los gatos, cuando se editó, Elena Paz, su hija, mutiló muchas partes porque todavía sentía que la iban a matar. Entonces, los fines de Elenita Paz Garro fueron muchos, pero creo que el fin se fue, se fue tranquila. De todos estos lugares donde vivieron tanto Elena Paz como Elena Garro, en el caso en específico de Elena Paz, ¿crees que exista algún sitio o alguna casa donde ella verdaderamente se haya sentido identificada? Sí, por supuesto. Ella se sentía, bueno, en el libro, como vamos a decirle a nuestro público, hay un acervo fotográfico muy grande, ¿verdad? Tenemos fotos desde con Picasso, Krishnamurti, en la tienda de Iguala, con su tío Boni, y hay una serie de fotografías donde sale Elenita de niña. Yo siento que Elenita se quedó atrapada psicológicamente en los 3 años, demandando amor, en esa herida y vacío se quedó atorada.
Posteriormente, cuando se van a Europa y ella tiene entre de 6 a 8 años o a 9 años, ella las dejan en internados en Suiza, en París, en Suiza, pero sobre todo en Suiza. Y en Suiza, en esos internados, tiene sus amistades, que son las hijas de los condes, de los marqueses, y ellas, como sus papás no llegaban por ella los fines de semana o las vacaciones, entonces la invitaban a sus castillos y ahí veía libros, bibliotecas, caballos, esquiaban. Entonces esa es la época en donde ella se quedó atorada y fueron los años más felices de su vida, como invitada de condesas, de príncipes, de todo eso. Él encantaba. Elenita era ella era como estrella de cine. De hecho, en su foto de portada, que fue tomada por Juan Rulfo, eh, Kim Novak, ¿verdad? Siempre fue así. Esos fueron sus años más felices. Ahí aprendió francés y por eso fue que siempre escribió su poesía en francés. Ahora que hablas de escribir poesía, de repente como que los hijos tienen, sin querer queriendo, no sé si fue este el caso, pues tienen que heredar lo que hace el papá o lo que hace la mamá. Aquí serían dos preguntas. ¿Verdaderamente a Elena Paz Garro, hija de Octavio Paz, le gustaba escribir o la literatura o tenía un gusto por otra cosa que no fuera nada de eso? Bueno, uno abreva y ella abrevó desde el vientre, desde antes de la concepción, porque sabemos que su abuela, madre de Elena, mm, su padre era español, su madre era de Coahuila, de Chihuahua. Ella decía, la abuela, yo prefiero leer a los clásicos a estar cocinando sopa. Y el abuelo decía, ay, mi esposa tan linda, me encanta ese detalle de ella. Entonces, pues lo heredó Elena Paz, Elena Garro, por otro lado Octavio, y su abuelo, don Octavio Paz, ya lo trae. Elena, en su adolescencia, ella quería ser actriz. Esa era su pasión, ser actriz de cine. Incluso Pedro Infante, que se conocieron, le trajo serenata y quiso entrar por ahí como actriz. Veía que su mamá hacía teatro en voz alta, con Pina Pellicer, con escenografías de Remedios Varo, etc. Y ella creció también en teatro, esa era su pasión. Pero su papá le cortó esa pasión diciéndole que cómo iba a salir con esa chusma de Pedro Infante y ese tipo de gentuza. Entonces se lo truncaron y entró a la literatura, no se atrevía a mostrarle sus textos a su mamá y a su papá como hasta los 25 años o un poco antes. De niña escribía, pero la callaban, decían, esa es una tontería. Y ante estos gigantes, pues se guardaba todo, se guardaba todo. Hay un pasaje muy bonito ahí en la novela donde ella se levanta, están en el departamento en París todavía, de alguna forma la madre y el padre se vuelven a juntar y ella va de puntitas a escuchar un acetato de Charles Aznavour, algo así, y así es como se inspira para empezar otra vez con sus poemas. Ella después, cuando yo la conocí, no conocía otra cosa más que la literatura. Ella era apasionada de la literatura. Excelente ensayista, sus textos desaparecieron también, su poesía se le publicó mucho, Huberto Batis la apoyó mucho con ediciones en el 1+1 de su poesía. Eh, esa era su pasión, esa era su pasión. De hecho, decía, estaba muy, muy resentida con su padre porque decía que su padre le plagiaba ciertos poemas y los cambiaba, como también a su madre. Sí, sí, sí lo creo. Así Y fue. del último preguntarte, em, hay un poema que está al final que le dedicó su papá. No sé mi percepción,
tú eres la que estuvo ahí muy, muy cerca de las dos, bueno, de todo este bagaje de información en torno a las dos Helenas y en especial a Helena Paz Garro. Yo siento que Octavio Paz en ese poema, insisto en mi percepción, como que no la quería o como que no le agradaba mucho la idea de tener una hija. No lo sé, a lo mejor estoy yo demasiado, me estoy yendo demasiado, ¿no? Pero a ver, tú dime, que eres la que estuvo ahí. Bueno, de inicio se sorprendieron los dos al tener una hija. Definitivamente eran demasiado grandes sus egos para poder cuidar y criar como debe ser a una niña. La niña creció a su sombra y recogiendo lo que era el padre, la madre, como pudo. Mm, después él quería a su hija, convivieron cuando era chiquita, pues fue novedad. Sin embargo, poco a poco se fue alejando porque pues siempre estaba la madre y la hija, la madre y la hija. Y de alguna forma, él era como poner una valla hacia el papá. A pesar de que dicen que en un tiempo, cuando rompió con con Bona, que era pues, una de sus primeras parejas, que después se fue con este pintor oaxaqueño, él cayó en las drogas fuertes, como heroína o algo así, y llegó a su casa y ellas lo sacaron adelante. De hecho, ellas ya estaban establecidas y decían, por favor, no quiero que llegue mi papá, porque nada más empieza a hablar de él, nos quita a nuestros amigos y todo se desordena. Entonces, de alguna forma, a partir también después, la Elenita se volvió muy obsesiva. También abusaban de las sustancias. Entonces le daba por llamarle, llamar a las parejas del papá. eh, entonces, sí, era una cosa así de que yo lo viví. Con Joaquín Descanedo, con Huberto Batis, con muchas personas que me decía, Marcela, ve y carga, yo luego te pago, cárgame mi celular, tengo que hablarle a muchas personas. Y hablaba obsesiva, hablaba en francés y se estaba muriendo de hambre y se iba a morir. Entonces, de alguna forma, yo creo que también eso al padre, pues sí como que le molestaba bastante, sobre todo cuando él no contestaba y echaba todo su choro, ahora sí que su drama con sus parejas. Entonces sí fue algo muy duro, sí les puso valla, no les dio dinero, le prometió a Elenita que le iba a dar un trabajo en la embajada de París. ¿Y qué hizo? Solamente le dio un trabajo de burócrata. Elenita dijo, voy a ser agregada cultural, pero no, lo puso de secretaria de la secretaria de la secretaria, una cosa así. Y otra hija que tuvo Octavio Paz también le dio trabajo. Entonces había una rivalidad, Elenita tenía muchos secretos, pero no los explayaba. Solamente a veces que ya no podía y se volvía loca, si escribía su desplegado al presidente. Mi papá es un hijo de tal por cual y tal. Entonces eran ese tipo de cosas muy interesantes, pero al final de sus días hubo un cierto acercamiento y en la novela lo dice, esa confesión de Elenita cuando me dijo, es que mi papá hizo pacto con el diablo y él me dijo que él se hizo el poeta de los presidentes y cuando Salinas estuvo de presidente, por supuesto hubo una Miss Universo mexicana y un premio Nobel de literatura mexicano. Entonces para Elenita era muy sencillo y estaban en un bar en Londres, en un pub, y el papá tomaba ginebra y le dijo, Elenita, ven. Llegó Elenita ya adulta y le dijo, mira, es es que le vendí mi alma al diablo. Y hasta Elenita dijo, papá, ¿qué te comiste unos hongos? ¿O qué te pasó? No, es verdad, hija, te lo tengo que confesar. Entonces, ese tipo de cosas, no solamente de ella hacia él, sino de él hacia ella, era totalmente confuso.
¿verdad? Entonces, bueno, pues así, y otros secretos más, vastos secretos más que están en el libro, que, que bueno, si yo me lo hubiera dicho una sola vez y no hubiera escuchado yo por otro lado, quizás yo digo, no, eso no, estaba alucinando Elenita, pero lo escuché por varios lugares. Entonces, todo lo narré en la voz de Elena Pazgar. Sí, muy bien narrado, la verdad, esta novela, muy interesante y reitero, estos entresijos que mucha gente seguro no conoce del Maestro Paz, que las protagonistas, y la protagonista desde luego es Elena Paz Garro, pero indudablemente estos chispazos con la vida de Octavio Paz no podían faltar. Podemos pasarnos toda la tarde platicando de este tema, pero ya sabes, el tiempo en la radio y en los medios es la espada de Damocles. A través de qué plataformas, en dónde te pueden leer, en dónde te pueden ver o conocer más de tu trabajo, Marcela? Muy bien, bueno, ahorita en las librerías está a la venta el libro de editorial Lectorum, ajá, tanto en pues todas las librerías, incluso en otras tiendas, se puede localizar y también se pueden localizar otros libros míos. Ahí en la computadora van y preguntan por mi nombre y los títulos que tengo como otra novela, poesía, teatro, ensayo, un libro que se llama Escribe tu vida y Oxígena Emociones, también de editorial Lectorum, La vida de Sor Juana Inés, como 5 años de investigación y tiene textos totalmente reales de Nepantla, de archivos, lo hice también en forma novelesca. Más, ahí se puede, y mi correo marcelamagdaleno@hotmail.com o en Twitter X @marcelmagdaleno o Instagram también Marcel Cas, ahí también me localizan. Y bueno, pues en muchos lugares y seguimos escribiendo, tenemos muchas novelas aún que van a dar a luz y para compartir con todos los apasionados de la historia y de la literatura. Pues estaremos muy pendientes de estas nuevas novelas que ya están casi casi a punto y están en el horno. Muchas gracias, Marcela, por esta entrevista y por compartirnos lo que tú viviste, insisto, muy, muy, muy de cerca con la familia Paz Garro, en este caso las dos Helenas y la más pequeña, Elena, Laura Elena. Y ella es Elena con H, ¿verdad? Laura Elena, ¿verdad? Ajá, Laura Elena con H y Elena sin H. Con H. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ti.